Raquel, ¿qué harías si un hijo, un hermano, un amigo estuvieran pasando por un momento de depresión o ansiedad? O peor, que te dijera que está tan aburrido que no tiene ganas de vivir. Saludito, no sé. Pues pilas, porque algunas veces estos problemitas pueden ser la puerta de entrada al abuso en el consumo de alcohol, drogas y hasta el suicidio. ¿Y qué hago para saber cómo actuar? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¡Ay, ya me puso nerviosa! Es mucha atención, porque hoy el director de las redes de salud mental y buen trato, Darío Franco, nos va a compartir mensajes claves sobre la prevención del suicidio. Hola amigos de Misión Familia, bienvenidos. Lo primero que tenemos que hacer es identificar algunas características de las personas que tienen ideación suicida. Entre ellas, por ejemplo, si la persona tiene depresión y quiere vivir aislada, eso es un síntoma que nos está moviendo a poder entender que esa persona necesita ayuda. Otra característica es si la persona ha llorado mucho, pero también tenemos que tener en cuenta que hay algunos aspectos que pueden transformar o cambiar la actitud de la persona. Si la persona ha sido depresiva, pero de un momento a otro comienza a ser una persona motivada, alegre, hay que tener también en cuenta que esa persona lo que está buscando es evadir esa realidad. Pero también el lenguaje de la persona. Si la persona dice estoy muy aburrido, estoy muy triste, y sobre todo una señal de alarma es cuando la gente dice no vale la pena vivir. Ahí ya es un síntoma de alarma, sobre todo cuando la persona también dice que no le encuentra sentido a la vida. Doctor Darío, ¿y si identificamos a una persona con esas señales o comportamientos, qué debo hacer? Bueno, lo primero que hay que hacer es tratar de hacer un contacto psicoafectivo, y para eso debemos de buscar primero que todo un lugar adecuado, silencioso, que permita a la persona sentirse bien y sobre todo en confianza. Ganarnos la confianza de la persona es muy interesante. No podemos juzgarla y no podemos sorprendernos, ¿sí? Lo que primero que tenemos que hacer es entenderla a ella en la dimensión de lo que ella está pensando o de lo que ella está sintiendo, y sobre todo brindarle un contacto y una compañía adecuada para que ella pueda tener la oportunidad de hablar, que es lo más importante en estos casos, cuando la persona aprende a contarnos todos sus problemas y sus preocupaciones. No solamente debemos escuchar a la persona y estar atentos, mostrándole empatía, calidez, sino que también debemos de orientarla para que busque ayuda profesional, que puede ser un psicólogo, pero también en algunos casos que son muy urgentes, debemos de brindarle algunas rutas de atención como la línea amiga o también algunos grupos de apoyo. ¡Ay! Pero muchas veces podemos cometer errores a la hora de ayudar a las personas. Por eso es muy importante saber qué no debemos hacer en esos casos. Bueno, lo primero que tenemos que guardar es la tranquilidad. Nosotros debemos preocuparnos, pero no alarmarnos, y mucho menos comenzar a tratar de ayudarle a la persona para que salga de esa crisis con consejos que son muy superficiales. Por ejemplo, eso no es nada, usted lo que tiene que hacer es determinadas cosas. Hay que entender la dimensión del problema y hay que comprender a la persona en ese estado de crisis. Por eso nosotros podemos utilizar un término que se usa mucho en gestores de salud mental, es que nos comprometemos pero no nos involucramos. Nosotros tenemos que guardar la calma a pesar de toda la dificultad y de toda la gravedad del problema que estemos viendo en ese momento. Doctor, ¿y nos podría regalar algunos factores que nos protejan contra el suicidio? Claro, es muy importante entender que hay que hacer prevención
del suicidio. Y la prevención del suicidio, primero, se trata de establecer relaciones significativas, que haya una buena relación, que haya un buen grupo de apoyo en las personas. Pero también a las personas hay que enseñarles todo lo que tiene que ver con la autoestima, que ya la trabajamos también en uno de los capítulos de Misión Familia. Es decir, comenzar a enseñarle a la gente la autovaloración, el autorrespeto y sobre todo crear ambientes de esparcimiento, de alegría y manejo, sobre todo manejo del tiempo libre es muy importante para prevenir todo lo que tiene que ver con depresión, con falta de sentido de la vida, es decir, mantener una mente ocupada para que podamos tener así entonces una buena calidad de vida. Y sobre todo, hay algo bien importante que estamos trabajando ahora que tiene que ver con cátedra de la felicidad, porque lo contrario de la felicidad, que es la depresión, que es la que lleva al suicidio, por lo tanto, la felicidad nos llevaría a amar la vida, a respetarla y a querer vivir a plenitud. Otro factor importante de protección contra el suicidio es precisamente que las personas aprendan a tener un propósito o un sentido de vida, que ellos puedan entender que la vida tiene propósitos. Uno de los trabajos que estamos haciendo es precisamente el trabajo PERMA, que tiene que ver precisamente con establecer relaciones significativas, pero al final con alcanzar logros y tener objetivos en la vida. Por eso, si queremos tener una buena salud mental, alejada de cualquier ideación suicida, hay que enseñarle a la gente a vivir la vida y vivirla a plenitud. Pero también existen unos factores que nos ponen en riesgo. Uno de ellos es el consumo de drogas, el alcoholismo, la falta de sentido de la vida, el no tener algunas ocupaciones, pero también, por ejemplo, algunos problemas de carácter familiar, padres demasiadamente drásticos o demasiadamente conflictivos. Los problemas de la vida, si no los sabemos enfrentar, son todos factores de riesgo y por lo tanto debemos de tener precaución en todo lo que nosotros hacemos frente a la familia y frente a todos los compañeros del grupo social. Vuelvo y repito, la drogadicción, el alcoholismo y sobre todo ahora hemos entendido que hay unos factores de riesgo que son bien camuflados, por ejemplo, como los famosos deportes extremos, que ya hemos entendido que muchas veces lo buscan las personas como una forma para agredir contra ellos mismos. Son muchos factores, pero que debemos entonces comenzar a trabajarlos y sobre todo a crear no factores de riesgo, sino factores de protección. Ahora, como somos Misión Familia, debemos de entender que nuestro objetivo es precisamente preparar a la familia, porque la familia puede convertirse en un factor de riesgo, pero sobre todo lo que estamos buscando es que se convierta en un factor de protección, que sea el núcleo de la familia quien comience a fortalecer la salud mental de las personas, a crear resiliencia y a crear todos aquellos buenos hábitos que nos van a permitir enfrentar los problemas y las dificultades de la vida. Por eso Misión Familia está trabajando para formar gestores en salud mental que promuevan todos los factores que nos permitan vivir una vida a plenitud. Recuerda que entre todos podemos salvar vidas, prevenir o actuar de manera adecuada en estos casos. Así que dile ¡sí a la vida!